Yo considero que la mujer académica se ha venido, digamos, configurando y reconociendo, digamos, muy contemporáneamente. Puedo hablar desde el campo de la mujer académica, desde las ciencias humanas, básicamente, y desde la experiencia docente. Pienso que hay una larga trayectoria en este campo. Sin embargo, el pensarse como académica o intelectual ha sido un asunto diferente a la práctica de la docencia. Tengo una muy buena experiencia, he recibido apoyo, aceptación, credibilidad. Sé que hay dificultades en otros campos. Pienso que en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, digamos que se nos ha facilitado mayor, sí, se nos ha facilitado como llegar a un estatus, ubicarnos y ser reconocidas. No así pensaría yo en otras áreas del conocimiento. Y quisiera solamente anotar algo más, y es que ahorita evocando cuando estaba estudiando filosofía, sí era mayor el número de hombres y muy poco el número de mujeres que entrábamos a la facultad. Diría que de pronto, pero no es una estadística ni mucho menos, es en términos de cantidad. No sé si es cuestión de acceso a la educación, porque pues en este momento no lo ve más equitativo. No sé si es cuestión de que hay otros intereses, porque no necesariamente las mujeres nos tenemos que configurar académicas, no necesariamente nos tenemos que configurar madres, no necesariamente nos tenemos que configurar profesionales. Entonces pueden haber muchos factores en que haya de pronto en áreas como filosofía, de pronto ingeniería mecánica, ingeniería automotriz, cuestiones así, digamos, donde ha habido una tradición de más hombres. En educación, puede decir, ha habido una tradición de mujeres, y entiendo y veo un posicionamiento considerable, respetuoso, digno y en igualdad de condiciones. Mi experiencia, y tomando como referencia la propuesta de presentar como mi apreciación sobre la incidencia o la participación de la mujer en el ámbito académico, específicamente en el universitario. Desde mi experiencia particular, ingresé hace unos 20 años en un contexto distinto y de exigencia también. En cuanto a mi experiencia, podría decir ingresar a una universidad sin experiencia como docente. Podría presentar como 3 aspectos. En docencia, en investigación, también la experiencia en no ser disciplinar al área en el que ingresaba, que era de lenguaje, no ser disciplinar en el área. Entonces allí había 2 aspectos. Uno, no ser disciplinar. Más adelante, ya con muchos años después, lo asocié con eso que llaman el sujeto subalterno, aquel que pertenece a varios grupos, y en mi caso había varios de ser el sujeto subalterno, en un sentido ser mujer, ser de región y ser de una universidad de provincia, no las universidades académicamente contradictorias reconocidas, y ser costeña. Entonces, con muchos imaginarios en relación con el desempeño profesional. Entrar como una comunicadora social a un área de lenguaje en donde todas las disciplinas y todas las carreras son exigentes desde la formación. Entonces, prácticamente hablando de hace 20 años, la posición de la comunicación social e ingresar a un área de lenguaje siempre tenía cierta, aunque no le preguntaran a uno, pero eso surge tanto en las presentaciones. Inicié como docente, en ese momento no lo sentía porque no había como esos espacios tan grandes de debate, porque era por cátedra. Entonces uno presentaba su clase, pero en ese momento tenía como esas que yo misma iba identificando. O sea, lenguaje, ser de universidad de provincia, ser mujer en un ámbito académico, que es bastante, y que en ese momento la disciplina importantísimo, era un punto muy importante. Entonces, esa fue como la primera experiencia, abrirse uno, desmontar imaginarios en cuanto a la universidad de provincia, de los conocimientos, y en segundo, ser costeño y que no se cumpliera con las labores o con el trabajo, no se cumpliera con horarios, no llegar, etc. Esa fue como la primera parte de la experiencia. Ya a medida que uno va avanzando, ya sabemos las exigencias de formación posgradual
entré con pregrado, con mi título de pregrado de comunicadora social. En ese momento, afortunadamente, las universidades no tenían todas ese tipo de exigencias para realizar el ingreso, como decía después un asesor de la maestría. Para ser contratado en una universidad en ese momento o para trabajar en una universidad, lo único que se necesitaba era ser contratado. En ese momento, ser contratado por una universidad. Si damos un salto de una década, con las exigencias de formación profesional, pues obviamente había que pensar en lo posgradual. Entonces, tanto para los recursos como por el tipo de contratación, era importante financiarse o sea, uno por la misma formación no podía participar en las convocatorias, pues no tenía formación posgradual. Después, para el ingreso a la especialización, maestría, fui desarrollando toda esa formación, y el otro punto sería, ese primer punto de experiencia sería en docencia, o sea, ingresar como docente. Otro aspecto que resaltaría sería ingresar a la investigación, como investigador, mujer investigadora, ¿cierto? Con un trabajo, con una producción, con investigación formal a través de un proyecto, a través de convocatorias. Entonces allí también se mueve uno en otro espacio, además de ser docente, ser una mujer docente investigadora de acuerdo con el área. Tu rostro tiene brillo de mujer. Había algunas exigencias, pero no como en este momento, en cuanto a la producción, en cuanto al desarrollo de la investigación. Hay también abrirse camino, sabemos la comunidad científica cómo es, quienes podían tener proyectos, a quienes se convocaban, si no era docente de planta, sino docente de cátedra. Difícilmente se vinculaban a los docentes de cátedra en investigación, en proyectos de investigación, pero en la universidad donde yo inicié había la posibilidad de realizar por fuera de la contratación de docencia, uno podía recibir un presupuesto para realizar investigación. Entonces allí comencé a realizar la investigación y comencé a mirar de qué manera era tratado por los otros colegas en el sentido de ser mujer, en el sentido de ser investigadora, y la trayectoria de investigación que uno podía tener y ofrecer al grupo o al proyecto en el que se iniciara. Por estar en el área del lenguaje y a veces por el uso de las palabras, ni siquiera en un proyecto formal, sino más bien por experiencia, comencé a mirar en el discurso de las universidades el uso de la palabra señora en el ámbito académico. Señora. Entonces, si una docente realiza bien o mal su tarea con los estudiantes, es esa señora, no es la profesora. Si está en un cargo como de coordinadora o de decana, los mismos colegas en cualquier momento, esa señora, cuando hacen referencia a la coordinadora, cuando llega a cargos de dirección. Normalmente hay un imaginario en relación con la trayectoria. Mujeres que no son casadas se entregan en un 100% y se hacen algunas asociaciones en relación con quienes tienen trayectoria, quienes ocupan esos cargos, en relación con su estado civil, si es soltera, casada, si se entrega 100% a esa labor. Y en algún momento me preguntaste sobre cómo incide en su familia, en ser madre, además de ser docente, investigadora en el ámbito de la universidad. Algunas lo pueden realizar y pueden realizar todo lo que ello implica. Algunas cuentan con la familia, otras están solas, otras acuden a personas que les cuiden.
a veces cuentan con el apoyo de su pareja o de su esposo, otras veces tiene que esperar a que el niño o los niños lleguen a cierta edad y luego sí empezar a estudiar o hacer su formación. Depende, son experiencias distintas. Entonces, en mi experiencia, solamente estudiaba trabajaba la jornada de la mañana, y en los momentos cuando pude ingresar y comencé a estudiar por la tarde o por la noche y los sábados, para que, no por la noche, la tarde quedara libre y poder desarrollarme y ser madre y docente universitaria. Pues más o menos es esa como la experiencia que he tenido en este momento, lo que es más exigente cada vez, la producción tanto de investigación, cada vez se exige más esa representación en distintas instancias de la universidad, y depende también el tipo de contrato con el que se cuente, si es solo docente, si es docente con investigación, si es por cátedra o si es ya con tipo de contratación como de planta o de tiempo completo. Entonces, esa es como la experiencia. Transfórmate, eres mujer. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate. Tu rostro tiene brillo de mujer. El mayor reconocimiento sí lo tiene uno de los hijos. Sobre todo ver en ellos como esa necesidad y ese querer. Mi mamá hizo, yo tengo que hacer también como mi mamá ha hecho. Creo que no siempre el reconocimiento de mujer académica con la pareja se da. La mayoría de las veces, por el contrario, lo que se establece es mucha competitividad. Es como, no hagas tanto para que no estés más encima de lo que yo estoy haciendo, o muestra a ver qué es lo que tú estás haciendo para yo ir a hablar de lo que tú haces y no quedemos como que tú no quedes por encima ni quedes mejor. Eso lo he vivido bastante. Yo pienso que en un tema específico que yo trabajo, que es el de medicina alternativa, en una facultad muy, ¿cómo se diría? Cuadriculada, muy tradicional, de hombres, de corte hegemónico, el que yo coordine un programa allí y justamente en un área como es la medicina alternativa ha sido supremamente complicado, muy complicado. Te desconocen, los médicos te desconocen. Segundo, no soy médico, entonces te desconocen permanentemente y de alguna manera ha sido un trabajo de muchos años para poder obtener un mínimo de reconocimiento. Pero uno observa que cuando dice, ok, hazlo tú, entonces ahí sí te buscan y dicen, no, ¿cómo es que tú lo haces? Hazlo tú. Porque eso no es algo que uno ha hecho, es un proceso que uno hace, porque también creo que las mujeres como académicas somos muy juiciosas, estudiamos mucho, nos organizamos muchísimo, justamente por eso, porque no nos podemos dar tampoco como el gusto de decir, es que nos equivocamos todo el tiempo, no nos podemos equivocar todo el tiempo, tampoco es que no las sepamos todas, pero no nos podemos estar equivocando. Entonces somos muy organizadas, tratamos de estructurarnos mucho, de investigar muchísimo. En cuanto a los procesos de investigación, siempre se cree que la mirada de la mujer en los procesos de investigación es diferente, que somos más emocionales y más pasionales y que la investigación no debe llevar ni mucho de pasión ni mucho de emoción.
cosa muy distinta, bueno, y la investigación que yo hago en complejidad dice que no, todo lo contrario. La investigación es emoción, es pasión, es el observador, es el estar ahí, es el saber que si yo cambio, lo que estoy observando también cambia. Entonces, digamos que ahí me puede dar mucha más libertad en lo que yo hago. Pero la vivencia sí es muy fuerte cuando trabajo en ambientes supremamente tradicionales en los cuales incluso veo que mis compañeras asumen más el perfil de hombre, podríamos decirlo así, para poder entrar en competencia con ellos, cosa con la que yo he tenido bastante tiempo.